Aquí están las figuras que más conocen. Ahora reconoceremos qué características tienen cada una de ellas porque no todas son iguales. Las figuras están formadas por lados, por los vértices y por la región interior. Cada figura tiene características diferentes. El cuadrado tiene 4 lados, 4 vértices y sus lados son iguales. El rectángulo tiene 4 vértices, la región interior y tiene 4 lados, pero no son iguales. Muy bien, niños. El rectángulo tiene 2 pares de lados iguales. Miren la pizarra. Yo marqué con rayas qué lados son iguales. Maestra, el triángulo tiene 3 lados y 3 vértices. Así es, Mati. Esa es la característica de los triángulos. A veces pueden tener sus lados iguales y otras no. Nos faltaría el círculo. Pues el círculo es diferente a las otras figuras. No tiene lado ni vértices. Tiene borde y región interior. Miren bien esta casa. ¿Qué figuras se utilizaron para dibujarla? ¿Qué figuras son las ventanas? Son rectángulos y la puerta también es un rectángulo. Ahora, ¿qué figura se utilizó para dibujar la manija de la puerta? Es un círculo. Perfecto. Nos queda el cuadrado. ¿Dónde encuentran ustedes un cuadrado? En la ventana de la puerta. Creo que ya saben reconocer las figuras geométricas. Los polígonos. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Para que lo entendáis mejor, observad cómo esta línea recta se va convirtiendo en una línea poligonal. Es decir, va formando varios lados y al final se cierra. Pues bien, esto que veis es un polígono. Fácil, ¿no? Un polígono está formado por varios elementos. El lado es cada uno de los segmentos que forman el polígono. El vértice es el punto en el que se unen dos lados. Y el ángulo es el espacio formado entre dos semirrectas que se unen en un punto. Hay gran variedad de polígonos y por eso los clasificamos de varias maneras. La primera clasificación que podemos hacer es si son polígonos regulares o irregulares. Un polígono es regular si todos sus lados y sus ángulos son iguales. En estas imágenes lo podéis ver. Todos estos polígonos son regulares porque todos sus lados y sus ángulos son iguales. En cambio, estos polígonos son irregulares porque no todos sus lados y sus ángulos son iguales. Otra manera de clasificar a los polígonos es por el número de lados que tengan. Los polígonos que tienen 3 lados se llaman triángulos. Los que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. Los que tienen 5 lados, pentágonos. Los que tienen 6, hexágonos. Y así muchísimos más. Ahora vamos a descubrir los polígonos que se esconden en estas imágenes. Observadlos bien. ¿Veis algún polígono? ¡Muy bien! Como podéis ver, las pirámides, las velas del barco, estos edificios y los paneles de las colmenas donde las abejas hacen dulce miel tienen forma de polígonos. Ahora, para que no se nos olvide, vamos a recordar lo más importante. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Un polígono está formado por varios elementos: lado, vértice y ángulo. Los polígonos son regulares si todos sus lados y ángulos son iguales. Y los polígonos son irregulares si todos sus lados y ángulos no son iguales. Los polígonos también se pueden clasificar por el número de lados que tengan. Si tienen 3 lados, son triángulos. Si tienen 4, cuadriláteros. Si tienen 5, pentágonos. Y si tienen 6, son hexágonos. Pues ya hemos conocido a los polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior. Esto es un polígono, una figura cerrada y su interior de color amarillo.
Los elementos de un polígono son tres: lados, vértices y ángulos. Los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Esto es un lado, esto es otro lado y otro más. Los vértices son los puntos donde se unen los lados, es decir, las esquinitas. Fíjate, ¿cuántos vértices tiene este polígono? Veamos las esquinitas que tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Los ángulos están formados por los lados. Sería como buscar una V. Fíjate, una V, otra V, 3 V, otra V más y otra más. Esos serían los ángulos, todas las V's que se pueden formar con dos lados. ¿Cómo se mide el perímetro de un polígono? El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. Fíjate en este triángulo, tiene 3 lados. El lado rojo mide 2 centímetros, el lado azul mide 4 centímetros y el lado verde mide 5 centímetros. Para hallar el perímetro de este triángulo tan solo tenemos que desmontarlo. Sería como poner un lado detrás de otro. Para saber cuánto mide este segmento, lo único que hay que hacer es sumar los lados. Sumamos el lado rojo, el lado azul y el verde. El perímetro del triángulo es igual a 11 centímetros. ¿Cómo se clasifican los polígonos? Los polígonos pueden clasificarse de dos formas, según el número de lados y según sus ángulos y lados. Según el número de lados. Fíjate en estas figuras que tengo aquí. Son polígonos, ¿verdad? Vamos a clasificarlas según el número de lados. Para ello es necesario ir contando cuántos lados tiene cada polígono. Observa, la primera figura tiene 3 lados. Es un triángulo. Esto seguro que ya lo conoces. Esto es un cuadrado, también lo conoces, pero lo que no sabes es que al cuadrado lo llamaremos a partir de ahora cuadrilátero, porque tiene 4 lados. Esto no es un cuadrado, pero también es un cuadrilátero. Esta tiene 5 lados, es un pentágono. La siguiente figura tiene 6 lados, es un hexágono. Fíjate cómo se escribe, con H y con X. Cuando tiene 7 lados es un heptágono, se escribe también con H. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. Y 10 lados, decágono. Según sus ángulos y lados. Los polígonos pueden clasificarse también según la medida de sus ángulos y sus lados. Aquí debemos distinguir entre polígonos regulares y polígonos irregulares. Fíjate, este pentágono tiene todos sus lados iguales y sus ángulos también, por tanto es un polígono regular. Ahora mira el rombo, tiene sus lados iguales, pero ¿qué pasa con los ángulos? Son desiguales, por tanto ya no es regular, porque para que esto ocurra debe tener los ángulos y lados iguales, entonces es un polígono irregular. Recuerda, los polígonos regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales. Los polígonos irregulares son aquellos en los que o sus ángulos o sus lados no son iguales. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos son polígonos con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Los triángulos podemos clasificarlos de dos formas diferentes, según sean sus lados y según sean sus ángulos. Según el número de lados, los triángulos pueden ser triángulo equilátero, tiene 3 lados iguales, triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales y uno que es distinto, y triángulo escaleno, ninguno de sus lados es igual. Según sean los ángulos del triángulo, pueden ser triángulo rectángulo, tienen un ángulo recto, triángulo acutángulo, tienen 3 ángulos agudos, y triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Los cuadriláteros son polígonos con 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Según los lados que tengan paralelos los cuadriláteros, se clasifican así. Paralelogramos. Tienen lados paralelos 2 a 2, 2 aquí y 2 aquí. Trapecios. Solo 2 lados paralelos. Estos de aquí. Estos no son paralelos, porque si los prolongamos por aquí, acabarían cortándose. Trapezoide.
no tienen lados paralelos. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? Los paralelogramos son los cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2. Según sean sus lados y sus ángulos, los paralelogramos se clasifican así. Cuadrados tienen 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Rectángulos tienen 2 lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos rectos. Rombos tienen 4 lados iguales y 2 ángulos iguales 2 a 2. Romboide tienen todos sus lados iguales 2 a 2 y todos sus ángulos iguales 2 a 2.